Colina como la noradrenalina inhiben o excitan el músculo liso uniéndose a una proteína receptora en la superficie de la membrana. O sea que para excitar o inhibir tiene que unirse sí o sí a una proteína receptora. Algunas proteínas son receptoras excitadoras, otras proteínas son receptoras inhibidoras. Los cationes de sodio están pasando más, ¿qué se llama esto? ACH. Por si acaso, en los exámenes, en el año anterior semestre, yo solamente tenía un grupo difícil. Me pasaba que a mis alumnos les tocaba exámenes de, como la universidad a nivel nacional, las preguntas son a nivel nacional y se les tocaba en los exámenes abreviaciones y los chicos no sabían qué significaba. Entonces aquí este ACH es acetilcolina. ¿Está ingresando acetilcolina? A través del canal. Entonces, ¿qué está pasando? Está inhibiendo. Ingresa porque no. Potenciales de membrana y el potencial de acción en el músculo liso. Los potenciales de membrana y potencial de acción el potencial de membrana en el reposo en el músculo liso es de menos 50 a menos 60 milivoltios. El potencial de membrana en reposo en el músculo liso es de menos 50 a menos 60 milivoltios. Los potenciales de acción en el músculo liso unitario son potenciales en espiga y potenciales en meseta. Potenciales en espiga y estos son en meseta. Potencial de acción típico del músculo unitario. Potencial en espiga. Este tipo de potencial es producido por un estímulo externo, que puede ser eléctrico, puede ser hormonal, puede ser nervioso, tal vez una distensión. Estos son los de espiga. Potencial en espiga repetitivo. Por ondas eléctricas rítmicas lentas que aparecen espontáneamente en el músculo liso de la pared intestinal. Potencial de acción con una meseta registrado en una fibra muscular lisa del útero. Esto es potencial de acción típico, potencial en espiga por repetitivo, este es potencial en acción en meseta que se da en la fibra muscular lisa del útero. Importancia. ¿Cuál es la importancia de los canales de calcio en la generación del potencial de acción del músculo? ¿Cuál es la importancia? ¿Qué favorecen los canales de calcio? La membrana del músculo liso tiene muchos más canales de calcio que el sodio activado por voltaje. O sea que hay más canales de calcio que de sodio. El flujo de iones de calcio hacia el interior de la fibra es el responsable del potencial de acción.
Los canales de calcio se abren mucho más lento que los canales de sodio. Permanecen abiertos más tiempo. Explica los prolongados potenciales de acción en meseta. Los iones de calcio actúan directamente sobre el mecanismo contráctil del músculo liso para favorecer la contracción. Excitación. Excitación del músculo liso visceral por distensión muscular. Cuando el músculo liso visceral es distendido, lo suficiente se generan potenciales de acción espontáneos. ¿Qué potencial se genera? Generación de potencial de acción espontánea. Esta respuesta a la distensión permite que la pared del tubo digestivo, cuando se distiende excesivamente, se contraiga automática y rítmicamente. Despolarización del músculo liso multiunitario sin potenciales de acción. Cuando se despolariza el músculo liso multiunitario, cuando hay una despolarización, no se producen potenciales de acción. Las sustancias transmisoras producen despolarización de la membrana y esto a su vez produce la contracción. Las fibras son demasiado pequeñas para generar un potencial de acción. La sustancia transmisora nerviosa se propaga electrotónicamente por toda la fibra y es lo único necesario para producir la contracción muscular. ¿Qué tiene que haber entonces si no hay potencial de acción? Una sustancia transmisora nerviosa. Efectos de los factores tisulares locales y las hormonas determinan la contracción del músculo liso sin potencial de acción. ¿Cuáles son los factores químicos tisulares locales y también varias hormonas? Contracción del músculo liso en respuesta a factores químicos tisulares. Con el punto 1. El músculo liso de las metaarteriolas y de los esfínteres capilares muy contráctil y responde rápidamente a cambios químicos locales. Múltiples factores pueden relajar la pared de los pequeños vasos aumentando el flujo. Algunos de los factores locales de control específico del flujo sanguíneo son: hay una ausencia de oxígeno, exceso de anhídrido carbónico y un aumento de la concentración de iones hidrógeno. Efecto de las hormonas sobre el músculo liso. La mayor parte de las hormonas afectan la contracción del músculo liso. Efecto de las hormonas: noradrenalina, adrenalina, acetilcolina, angiotensina, endotelina, vasopresina, oxitocina, serotonina e histamina. Una hormona produce contracción cuando la membrana de la célula muscular tiene receptores excitadores activados por esa hormona. Una hormona produce inhibición si la membrana de la célula muscular tiene receptores inhibidores activados por esa hormona. No dice proteína, dice receptores excitadores, receptores inhibidores. Mecanismo de la excitación o la inhibición por hormonas
o por factores tisulares locales. Se produce excitación. Algunos receptores hormonales de la membrana abren los receptores iónicos y despolarizan la membrana. Pueden despolarizar la membrana produciendo potenciales de acción con o sin potencial de acción. Se produce inhibición cuando cierran los canales de sodio y de calcio, impidiendo que la entrada de iones positivos. Hemos dicho que para que haya la contracción tiene que haber la entrada de calcio. Si queremos inhibir, se tienen que cerrar los canales de calcio. Otros abren canales de potasio permitiendo que salga al exterior de la célula. Otros receptores activan la enzima adenilato ciclasa o vanilato ciclasa para formar segundos mensajeros AMPC y GMPC. Origen de los iones de calcio. La contracción del músculo liso es activada por los iones de calcio. Casi todos los iones de calcio que producen la contracción muscular proceden de dónde? Del líquido extracelular. El retículo sarcoplásmico está poco desarrollado. ¿De dónde provienen los calcios? Del líquido extracelular y también del líquido extracelular. ¿Es su última clase ustedes? Sí. ¿Tiene más clase? No. Sí. No. Podemos quedarnos más si quieres. No falta tres. Claro, estamos atrasados. Ah, no. Podemos quedarnos nomás. Siga. Ah, muy cansado, se lo ve bien. No, ya me dormí, ya desperté. Todingo son mis compañeros y no tienen clase. Esto lo pasamos nosotros después. Lo conozco a Todingo, no tienen clase. Vamos a tener dos diapositivas más. Ah, tres nomás. Ay, tranquilo. Ahora no mandarlo nosotros todavía al dispositivo. ¿Y? Todavía no mandarlo. Todavía. Dice que luego la ¿Acaso vamos. ustedes Dice que luego la vamos a mandar. No la mando. Usted tiene que mandarlo a nosotros. Ujú. Mande los dispositivos, doctor. Ahí. por tanto no es Mande los dispositivos. Positivo, mande. Silencio. A través de la membrana celular ingresan al interior de la célula en el momento del potencial de acción. La concentración de iones calcio en el líquido extracelular hace que se difundan hacia el interior de la célula por los canales de calcio. Si ingresa el calcio al interior de la célula, ¿qué va a pasar? ¿Qué hay? ¿Contracción o relajación? A partir del retículo sarcoplástico, la transmisión de un potencial de acción hacia las cabriolas excita la liberación de iones calcio desde los túbulos sarcoplásmicos. ¿Cuáles son las cabriolas? Efecto de las modificaciones de la contracción extracelular de los iones de calcio sobre la contracción del músculo liso. Se interrumpe la contracción del músculo liso cuando la concentración de iones calcio en el líquido extracelular disminuye un tercio a un décimo de su valor normal.
La fuerza de contracción del músculo liso depende de la concentración de los iones de calcio en el líquido intracelular. ¿Es necesario una bomba de calcio para producir la relajación del músculo liso? Es necesario para poder eliminar el calcio y favorecer la relajación. Tiene que haber una bomba de calcio para poder eliminar. La relajación se produce después de la salida de los iones de calcio de los líquidos intracelulares. Una bomba de calcio bombea iones de calcio desde el interior de la fibra muscular de nuevo hacia el líquido extracelular o hacia el retículo sarcoplasmático. Actúa lentamente, una única contracción del músculo liso dura varios segundos. Para producir la relajación tiene que existir la bomba de calcio que se pueda eliminar al líquido extracelular el calcio que estaba en el interior de la fibra muscular. Termino la clase.